Muchas gracias, es un placer estar como todos los años con ustedes por acá. Todos los años. ¿Cuántos Así años es. ya hace que venís, Horacio? Bueno, de rural no sé, ya ni los puedo contar, lamentablemente porque me delata la edad, pero básicamente acompañando a Chacra debemos estar como en el sexto, séptimo año, no sé, pero bueno. 6 años. ¿Vos venías Sí, de lo mismo. chiquito relacionado al campo, a la rural? Sí, lo que eran las vacaciones de invierno, porque siempre vivimos nosotros en Suipacha, solíamos venir cada tanto y veníamos, casualmente no veníamos con mis padres, veníamos con unas tías de acá, ¿no es cierto? Pero siempre animados en la cuestión de la rural, además de vivir las rurales en el interior. Básicamente la nuestra, que es Expo Suipacha, que tiene muchísimos años de trayectoria en lo que es lechería, era un lugar de encuentro de todo el pueblo, ¿no es cierto? Un día al año, de 4 o 5 días al año, el encuentro. La fiesta del pueblo en muchas localidades del interior es básicamente la exposición rural. Hablaste de un sector clave que es la lechería, y digo clave por la coyuntura que está atravesando. ¿Qué nos podés decir desde Buenos Aires y La Pampa? Mirá, la situación es muy compleja. A ver, hay algo que complejizó mucho la situación, que ha sido esta situación que se dio con el dólar soja. El dólar soja generó una transformación, lamentablemente, en las demás economías, que son economías agropecuarias que tienen que ver con la alimentación animal. Claro. Lo avícola, lo porcino, la ganadería de carne y la ganadería de leche. Y hubo un incremento muy alto de costos en la alimentación, y costos que, como nosotros no manejamos los precios en lechería, sino los precios los coloca generalmente quien compra, no podemos trasladar costos, entonces lo que se achica es el margen de ganancia. Y en este caso los márgenes son muy chiquitos y básicamente en muchos lugares son en rojo. Entonces estamos atravesando una situación sumamente delicada, y ni hablar de las consecuencias que ha tenido todo lo que ha sido toda la sequía. ¿Qué pasó? Fue increíble ver en la provincia de Buenos Aires, en parte de La Pampa, pero básicamente la provincia de Buenos Aires, que es muy fuerte en lechería, alimentar animales en enero, estar dando rollos en enero y suplementando en enero, una cosa increíble, ¿no es cierto? Y esto se dio de noviembre en adelante, y esto ha generado un incremento de costos también muy importante, porque en los meses donde la alimentación debería haber sido natural, no lo pudo ser. Para quienes descubren tu trabajo y lo que venís haciendo por primera vez, ya que estamos celebrando que nos sumamos a DirecTV, a Claro TV, en Flow, como estamos también desde el año pasado, lo que puntualizás, alimentar los animales en enero, eso es inusual, pero contemos por qué es tan inusual. Bueno, fue totalmente inusual porque en realidad los periodos de la primavera y el verano, y básicamente todo lo que es el inicio de la primavera, en el tambo es el momento de mayor producción. Y básicamente es el momento donde se producen las pasturas, el momento donde se produce la enificación, que se llama, que es cortar pasto, conservarlo, en algunos casos, básicamente el maíz en silos, ¿no es cierto? Y lo otro, evidentemente, muchas veces se hace básicamente en lo que son los rollos. Todo esto se hace durante ese periodo. En ese periodo no hubo pasto, los maíces no existieron. Entonces la única manera de hacerlo era suplementarlo en ese momento y traerlo de zonas que estuviesen mejor que nosotros. Ahora, eso si vos lo trasladás al invierno, que es donde se debería usar eso, no lo tenemos que salir a comprarlo y es mucho más caro. Por supuesto, es como una suerte de importación que hay que realizar. Básicamente, si querés es así, esa es la idea de estar fuera de lo que es, digamos, el tema estacional, donde nosotros estaríamos trabajando con la suplementación. No lo podemos hacer, y lo que lo tenemos que hacer ha resultado muy caro, porque al haber menos cantidad se encarece, y por otro lado, la alimentación de suplementación se creció el valor respecto por el efecto del dólar soja. Y el efecto de la sequía que está asignando, por supuesto, el año, el resultado en el campo, y esta edición 2023 de la Rural de Palermo, como vos traes, Horacio Salaberry, acá a la mesa, contándonos cómo marca una herida muy grande, pero que no es algo que está bajo nuestro control ni que está diseñado por una intención humana, es algo realmente, ¿no?, por fuera de nuestras posibilidades, que es lo climático, y que si nos vamos muy cerca de Argentina, como es el caso de Uruguay, exactamente, se extiende la situación. ¿Qué quiero decir con esto? No tiene nada que ver con lo político, sino que es un fenómeno natural, y en muchos lugares del planeta hoy ya casi no queda resguardo. Estoy hablando del hemisferio norte, que está sufriendo igual o más lo que nosotros seguimos padeciendo, que son los extremos climáticos y la sequía.
Así es, lamentablemente sí. Y acá se ha dado, a ver, también lo que hay que considerar muchas veces cuando hablamos de la calidad de agua es en qué momento falta. Y el momento de falta, esto fue el momento justo donde se producía, después del mes de agosto, el crecimiento en el trigo, la implantación del maíz, del sorgo y de la soja y del girasol, ¿no es cierto? Entonces eso fue generando toda una situación, digamos, que todavía se ha trasladado en muchos sectores y en muchos lugares geográficamente de la provincia de Buenos Aires, que no han regularizado su nivel de agua y que básicamente no se le ha permitido ni sembrar trigo, ¿no es cierto? Entonces, si vos me decís que la caída de agua o la falta de caída de agua se hubiese dado en el primer semestre, la situación es distinta, pero se dio lamentablemente en todo el momento de desarrollo, tanto sea de pasturas como todo lo que es cosecha. Entonces el golpe ha sido fenomenal, lamentablemente, a todo el sector. Un golpe fenomenal y también un contexto en esta rural de Palermo que son muchas localidades que corresponden a confederaciones de asociaciones rurales de Buenos Aires y La Pampa en estado de emergencia o desastre agropecuario. Eso refleja la situación. Hemos tenido más de 85 declaraciones, casi 89 declaraciones, inclusive en estos días se ha entrado en declaraciones de emergencia, aunque parezca mentira. Nosotros hemos tenido en ese sentido una situación un poco tensa con el gobierno provincial respecto a los periodos de declaración de emergencia. Si bien el gobierno provincial se ha abocado a este tema, nosotros entendemos que los periodos de emergencia deberían haberse dado en un principio hasta el 31 de diciembre de 2023, por los procesos biológicos del animal y los procesos económicos. En realidad, el campo en su general no va a encontrar, si no es hasta diciembre, una situación. Dicho esto, en el caso de que llueva, como se supone que va a ser, tendría una mejoría. Y ahí es donde el productor se podría, digamos, recuperar económicamente. Esto no fue entendido así, se fue haciendo por trimestre, se perdió tiempo, se perdieron beneficios de la ley, hubo que pagar tributos que la ley dice que no habría que pagar. Entonces, se generó una situación difícil que hoy en día, de alguna manera, ha tenido cierta corrección. Pero creo que hay que generar la idea que las emergencias no se cortan el 31 de marzo ni el 31 de octubre como se va a hacer ahora. En realidad, las emergencias duran un tiempo y más en los procesos biológicos. Vos vas a tomar un animal en ganadería de carne o ganadería de leche y el sufrimiento del periodo de carencia de pasto lo va a trasladar un año más por lo menos. Es que es muy difícil medir por animal, por campo también, esto de las fechas, que bueno, la fecha por supuesto tiene que ver estatalmente por la logística de pactar un contexto así con una organización, pero no es ciencia cierta. Exactamente, no lo es. Y claramente hay que entenderlo como distinto, hay que cambiar el enfoque de las emergencias en su totalidad. Nosotros estamos pidiendo esto en la provincia de Buenos Aires, estamos pidiendo de hace muchos años modificar la ley de emergencia, tener una dinámica distinta, tener una situación que haga a lo impositivo y a lo financiero de distintas características. Hoy muchos productores no han entrado en pedido de emergencia o desastre por el temor a quedar desfinanciado. ¿Por qué? Porque muchas veces los bancos, cuando vos estás en emergencia, por ejemplo en el provincia o en el Banco Nación, aparece un tratamiento diferencial que es importante y hay que reconocerlo. Pero resulta que cuando vos te tienen que calificar nuevamente como miembro, como cliente del banco, más que calificar aparece una descalificación y eso es muy difícil para el productor. Entonces hay mucho productor que está en emergencia, está en desastre, pero no quiere meterse en este tipo de cuestiones porque en algunos casos ha salido, en vez de beneficiado, perjudicado. Por eso nosotros entendemos que tiene que haber una visión totalmente distinta de lo que es la situación de la emergencia. Por último, Horacio, hablabas recién de la expectativa en algún punto de lo que va a venir sobre las lluvias, las precipitaciones, y hay como mucha fuerza en que eso suceda, hay mucha esperanza, pero también nos podemos posicionar en ese margen de que no sea tal cual lo estamos proyectando, ¿no? Y hay que prepararse entre lo que hay que recuperarse y lo que hay que, en algún punto, esperar. Es una actitud extraña esperar, pero no queda otra que entregarse a lo que recién hablábamos, lo natural, el fenómeno de la naturaleza. La producción a cielo abierto tiene estas cuestiones, y que a veces en las zonas urbanas no se entienden o que muchos gobiernos no las entienden. Pero nosotros arriesgamos. Hubo un estudio hecho de la Secretaría de Ganadería, Agricultura y Pesca, en la cual manifiesta que la inversión del sector agropecuario agrario solamente este año va a ser de $40.200 millones.
Vos imaginate que hay un acto espectacular en algún lugar por una inversión de una empresa de 40 millones de dólares. Bueno, acá hablamos que todo el sector invierte 40.000 millones de dólares solamente en agrario. Sumale a eso todo lo que se invierte en todas las otras actividades económicas agropecuarias. El productor está todo el día invirtiendo con el riesgo del cielo abierto, del cielo, ¿no es cierto?, que puede pasar lo que ha pasado y otros años donde lo ha pasado y realmente ha sido distinto. Pero creo que eso es lo que hay que entender, ¿no? Es un riesgo todos los años el sector hunde 40.000 millones de dólares. Bueno, es un titular y un número más que conciso para imaginarlo y ni hablar, ¿no? Estamos en tiempos de FMI también pudiendo hacer un paralelismo muy importante a los números que nos están rodeando en la República Argentina. Muchas gracias, Horacio. No, al contrario, gracioso soy yo.